Me llamo Laura, tengo 27 años, y hasta hace unos meses pensé que conocía bien a mi familia. Especialmente a mi hermano mayor, Daniel. Siempre fue mi héroe, protector, paciente y con ese tipo de mirada que te hace sentir segura aunque todo alrededor se derrumbe. Cuando conoció a su novia, Sofía, al principio me alegré sinceramente. Ella parecía encantadora, educada, siempre con esa sonrisa amable que te hace pensar que es imposible que alguien así tenga un lado oscuro. Pero las apariencias engañan. Y vaya si lo aprendí de la forma más amarga posible. La primera vez que la vi fue en una cena familiar. Me acuerdo de que llevaba un vestido beige precioso y que habló durante toda la noche. Tenía un aire elegante, de esos que hacen que las tías se miren entre sí y digan cosas como esa chica tiene clase. Yo no hablé mucho, me limité a observar y sonreír. Noté que apenas me dirigió la palabra. Ni una pregunta, ni un gesto de cortesía. Pero pensé que era tímida, que quizás estaba nerviosa por conocer a la familia. Daniel estaba embobado, y eso me bastó para intentar llevarme bien con ella. Con el tiempo, la relación entre ellos avanzó muy rápido. En menos de un año ya hablaban de boda, y yo, aunque me sorprendió, no quise opinar. Daniel me pidió que fuera su dama de honor, y me emocionó tanto que casi lloré. No tengo muchas amigas cercanas, así que mi hermano me diera ese lugar me hizo sentir importante. Eres la persona más constante en mi vida, Laurita, me dijo una tarde mientras tomábamos café. No quiero que nadie más esté a mi lado ese día. Fue uno de esos momentos que te graban el alma. Si hubiera sabido lo que vendría después, lo habría grabado para recordar cómo sonaba su voz cuando todavía todo estaba bien. Sofía nunca pareció muy cómoda conmigo. Cada vez que me veía, encontraba alguna forma de hacerme sentir fuera de lugar. Comentarios sutiles, casi imperceptibles, pero llenos de veneno. «Ay, Laura, tú siempre tan sencilla», decía cuando me veía con mi ropa del trabajo. «O tienes una cara tan dulce, aunque con ese tipo de peinado se pierde un poco, ¿no?». Sonreía mientras lo decía, y yo fingía no notarlo. No quería causarle problemas a Daniel. Era su pareja, y me repetía una y otra vez que quizás era insegura o que me veía como una amenaza por la relación tan cercana que tengo con él. Pero la situación empezó a escalar poco a poco. Durante la organización de la boda, Sofía se involucró en absolutamente todo, y no lo digo de forma positiva. Controlaba cada detalle, cada decisión, incluso las que no le correspondían. Yo intentaba ayudar, pero cada vez que ofrecía una sugerencia, me la descartaba con una sonrisa condescendiente. «No te preocupes, Laura, ya nos encargamos los adultos de esto». Esa frase me dolió más de lo que debería. No soy una niña, trabajo, pago mis cuentas, y no necesito que nadie me trate como una intrusa. Pero respiré hondo y lo dejé pasar. Un día, me mandó un mensaje pidiéndome que la acompañara a probarse su vestido. Pensé que era una oportunidad para mejorar nuestra relación. Llegué al taller emocionada, con la idea de que por fin me estaba incluyendo. Cuando llegué, ella estaba con dos de sus amigas riendo. Apenas me saludó. Me quedé sentada observando cómo se probaba el vestido. Y, lo admito, se veía hermosa. Pero de pronto, una de sus amigas comentó algo sobre las fotos familiares, y Sofía soltó una carcajada diciendo: «Solo espero que nadie arruine las fotos, especialmente con ciertos rasgos desafortunados». Las tres se rieron, y aunque no dijo mi nombre, todas sabíamos a quién se refería. Me quedé helada. No supe qué decir. Fingí que no entendí, pero esa noche lloré como no lo hacía desde niña. No por vanidad, sino por humillación. Le conté a mi mejor amiga, que me dijo que debía contárselo a Daniel, pero no quise. No quería ser la hermana problemática. Pensé que si aguantaba un poco más, todo se calmaría. Que cuando la boda pasara, Sofía y yo podríamos empezar de nuevo. Qué ingenua fui. A medida que se acercaba el gran día, Sofía empezó a excluirme de las reuniones. Cambió el grupo de WhatsApp donde se hablaban los preparativos y no me agregó. Cuando pregunté, me dijo: «Ay, perdona, pensé que ya no te interesaba participar, te vi tan ocupada con tu trabajo». Mentira. Pero ya ni tenía fuerzas para discutir. Le conté a Daniel que me sentía un poco apartada, y él me abrazó y dijo que hablaría con ella. «Solo dale tiempo, a veces se estresa y dice cosas sin pensar», me dijo. Le creí. El punto de quiebre llegó 2 semanas antes de la boda. Sofía organizó una cena para las damas de honor y familiares cercanos. Me invitó, y aunque dudé, decidí ir. Pensé que era su manera de enmendar las cosas. Pero cuando llegué, me di cuenta de que había sido un error. Desde el principio, todo fue incómodo. Sofía estaba en su mejor papel, risueña, encantadora,
rodeada de cumplidos. En un momento, mientras hablaban del maquillaje y los vestidos, una de las chicas mencionó que todas las damas debían coordinar los colores. Sofía se giró hacia mí con esa sonrisa suya, y frente a todos, dijo, bueno, en tu caso, Laura, quizás sería mejor que no lleves nada muy llamativo. No queremos que desentones. O peor, que distraigas por las razones equivocadas. El silencio que siguió fue insoportable. Nadie se rió. Nadie dijo nada. Me quedé quieta, sintiendo como la cara me ardía. Quise desaparecer. Intenté fingir una sonrisa, pero la voz me temblaba cuando respondí. No te preocupes, usaré lo que tú prefieras. Y ella, con un tono casi infantil, añadió. Ay, no te lo tomes a mal. Solo digo que, bueno, algunas personas deberían aceptar sus limitaciones estéticas. Esa noche llegué a casa con los ojos hinchados de tanto llorar. Mi madre, que nunca se mete en nada, me dijo que quizá estaba exagerando, que las novias suelen estar nerviosas. Pero algo dentro de mí se quebró. No era solo por sus palabras, era por la forma en que me hacía sentir pequeña cada vez que estaba cerca. Y lo peor de todo es que Daniel no tenía ni idea. El día siguiente, decidí enfrentarla. Le mandé un mensaje pidiéndole hablar a solas. Aceptó. Nos vimos en una cafetería cerca del centro. Al principio fingió simpatía, pero cuando mencioné cómo me sentía, soltó la máscara. Laura, te lo voy a decir sin rodeos, dijo mientras removía su café. Eres demasiado fea para mi boda. No quiero que estés en las fotos, ni cerca del altar. No me parece justo que algo tan importante se vea arruinado. No supe qué decir. Me quedé en shock. Ella lo dijo tan tranquila, tan segura de sí misma. Me miró a los ojos y repitió, no te ofendas, es solo la verdad. En ese momento, vi una sombra detrás de mí reflejada en la ventana del café. Daniel. Estaba parado allí, inmóvil, con la mirada fija en Sofía. No sé cuánto tiempo llevaba escuchando. El silencio se volvió insoportable, y antes de que yo pudiera decir algo, él dio un paso adelante y dijo con una voz que nunca le había oído. Eso fue suficiente. Y justo ahí, todo cambió. El silencio que siguió fue tan denso que hasta el murmullo del café pareció apagarse. Sofía se quedó inmóvil, con la taza a medio camino entre la mesa y sus labios. Daniel la observaba con una expresión que jamás le había visto antes, una mezcla de decepción, furia contenida y algo parecido a tristeza. No levantó la voz, pero su tono tenía una firmeza que helaba la sangre. ¿Podrías repetir lo que acabas de decir?, le pidió, sin apartar la vista de ella. Sofía intentó recomponerse, soltando una risa nerviosa. Cariño, no es lo que parece. Estábamos hablando de... Te escuché perfectamente, la interrumpió Daniel. Dijiste que mi hermana es demasiado fea para tu boda. La gente en las mesas cercanas empezó a mirar de reojo, olfateando el drama. Sofía se removió incómoda, bajó la voz y trató de sonreír. Amor, por favor, no exageres. Solo quise decir que... Bueno, Laura es muy buena persona, pero quizá no se siente cómoda en eventos tan grandes, con fotógrafos, luces y todo eso. No todo el mundo tiene confianza frente a las cámaras. Yo no podía moverme. Me sentía como si me hubieran arrancado las palabras. Ver a Daniel tan serio me dolía más que todo lo que Sofía me había dicho hasta ese momento. Él respiró hondo, se pasó una mano por el rostro y luego me miró. ¿Esto fue lo que te ha estado haciendo sentir mal todo este tiempo?, me preguntó, y su voz tembló apenas. No supe qué responder. Solo asentí. Vi cómo apretaba la mandíbula, intentando contenerse. Sofía, al darse cuenta de que las cosas no salían como esperaba, cambió de táctica. Puso cara de víctima, esa expresión ensayada de quien está a punto de llorar. Daniel, amor, sabes que estoy estresada, todo el mundo me exige cosas, y tu hermana. Bueno, ella no me lo pone fácil. Siempre me mira como si me juzgara, y yo solo quiero que la boda salga perfecta. ¿Qué tiene de malo querer eso? Mi hermano soltó una pequeña risa sin humor. ¿Perfecta? ¿A costa de humillar a la gente? ¿A costa de hacer sentir menos a mi familia? Sofía intentó tocarle el brazo, pero él se apartó. No hagas esto aquí, murmuró ella, casi en un susurro, pero él no respondió. Se limitó a mirarla, con una calma que asustaba más que cualquier grito. Finalmente, dejó un billete sobre la mesa y dijo, nos vamos. Yo no sabía si nos incluía a ella o a mí, pero cuando empezó a caminar hacia la puerta y me hizo una seña, entendí que hablaba de mí. Sofía se levantó, siguiéndolo con pasos rápidos. Daniel, espera. No puedes simplemente irte así, tenemos una boda en 2 semanas.
Él se detuvo un instante, sin girarse. Ya hablaremos, fue todo lo que dijo antes de salir del local. Yo lo seguí en silencio. Afuera, el viento me pegaba en la cara, y sentí las lágrimas acumuladas empezar a correr sin control. Caminamos unos metros sin decir nada, hasta que él se detuvo frente a su coche. No puedo creerlo, murmuró. No puedo creer que hayas sido tan ciego. Daniel, no quería que te enteraras así, le dije, con la voz rota. ¿Desde cuándo te trata así?, preguntó, sin mirarme. Hace meses, admití. Pensé que eran solo malentendidos. No quería causarte problemas. Él cerró los ojos y apoyó las manos en el techo del coche. Tú nunca has sido un problema, Laura. Nunca. Nos quedamos un rato así, sin hablar. El ruido del tráfico llenaba el aire, pero yo apenas lo escuchaba. Sentía una mezcla de alivio y miedo. Alivio, porque por fin la verdad había salido a la luz. Miedo, porque no sabía qué iba a pasar después. Esa noche, Daniel fue a hablar con Sofía. Yo me quedé en casa, temblando de ansiedad. Pasaron horas sin que me escribiera. Mi madre me llamó varias veces, preocupada, pero no quise contarle los detalles. No sabía cómo poner en palabras lo que había ocurrido. A medianoche, finalmente, escuché la puerta del departamento abrirse. Era Daniel. Entró despacio, con la mirada perdida. ¿Hablaste con ella?, le pregunté. Asintió. Se dejó caer en el sofá, y suspiró. Sí. Y me dijo que todo era un malentendido. Que tú lo sacaste de contexto. Me dolió oírlo, pero no me sorprendió. Eso no es cierto, Daniel. Lo sabes. Lo sé. Su respuesta me descolocó. Lo miré y vi lágrimas en sus ojos. Intentó convencerme de que exagero, que tú eres celosa, que quieres arruinar la boda porque no soportas verla conmigo. Pero la conozco lo suficiente ya para saber cuándo miente. Se quedó callado un rato, mirando un punto fijo en la pared. Le pedí que se fuera de mi apartamento. Le dije que necesitaba pensar. Yo abrí la boca para hablar, pero él levantó la mano, pidiéndome silencio. Laura, la iba a defender, ¿sabes? Si no hubiera estado allí y lo hubiera escuchado con mis propios oídos, probablemente habría creído que tú exagerabas. Y eso es lo que más me duele. Se hizo un silencio incómodo, solo roto por el tic-tac del reloj. Finalmente, dijo, no sé qué voy a hacer, pero no voy a dejar que te humille de nuevo. Los días siguientes fueron una especie de limbo. Daniel canceló varios preparativos de la boda temporalmente. Sofía lo llamaba constantemente, mandaba mensajes, incluso se presentó en su trabajo. Mis padres estaban confundidos, no sabían qué estaba pasando. Cuando mi madre le preguntó directamente, él solo dijo, Sofía necesita tiempo para pensar. Pero Sofía no se detuvo. Al contrario, su comportamiento empeoró. Empezó a escribirle mensajes pasivo-agresivos a mí, diciéndome que había destruido su felicidad, que Daniel se estaba alejando por mi culpa, que no tenía derecho a meterme en sus asuntos. No respondí ni uno solo, pero cada palabra me pesaba como una piedra. Un día, mientras regresaba del trabajo, encontré a Sofía esperándome frente a mi edificio. Llevaba gafas de sol y un abrigo caro, pero su rostro mostraba una mezcla de rabia y desesperación. Laura, tenemos que hablar, dijo apenas me vio. No tengo nada que decirte, respondí, intentando pasar. Ella me bloqueó el paso. ¿Qué le dijiste a Daniel? Lo manipulaste, ¿verdad? Siempre fuiste una entrometida. No soportas que alguien más lo haga feliz. Lo único que hice fue existir, le respondí, con más calma de la que sentía. Ella apretó los labios, respiró hondo y bajó el tono. Escúchame bien, Laura. No vas a arruinar mi boda. No después de todo lo que he invertido. Tú no sabes con quién te estás metiendo. Esas palabras me helaron. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Su voz ya no era la de una mujer dolida, sino la de alguien decidido a vengarse. Y entonces entendí que esto aún no había terminado. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Sofía frente a mí, con esa expresión gélida y calculada que me había mostrado por primera vez sin máscara alguna. Pasé horas mirando el techo, preguntándome si realmente sería capaz de hacer algo más. Había algo en su mirada que me hizo sentir que sí, que no se detendría fácilmente. A la mañana siguiente, me desperté con un nudo en el estómago y un presentimiento que no lograba quitarme de encima. Daniel se levantó temprano para ir al trabajo. Apenas hablamos. Se notaba agotado. Entre la tensión, las llamadas constantes de Sofía y la presión de los preparativos, estaba al límite. Voy a resolver esto, Laurita, me dijo antes de salir, pero su voz sonaba más cansada que segura.
Lo vi alejarse desde la ventana, y por primera vez en mucho tiempo me pregunté si mi hermano realmente conocía a la mujer con la que casi se casaba. A media mañana, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Contesté, pensando que podría ser algo del trabajo, pero una voz femenina sonó del otro lado. Laura, ¿podemos hablar un momento? Soy la madre de Sofía. Me quedé muda. No esperaba eso. Ella continuó, sin esperar respuesta. Sé que ha habido malentendidos entre ustedes, y Sofía está destrozada. Me gustaría que nos reuniéramos, las tres, para aclararlo. No sé por qué, pero acepté. Tal vez por curiosidad, o quizás por miedo a que la situación se saliera aún más de control. Nos citamos en una cafetería pequeña del centro. Cuando llegué, Sofía ya estaba allí, acompañada de una mujer mayor impecablemente vestida, con ese aire de autoridad que se nota antes incluso de que hable. Tenía el mismo porte altivo que su hija, pero su mirada era más fría, más calculadora. Laura, dijo la mujer, ofreciéndome una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Soy Elena. Me alegra que hayas venido. Quiero aclarar que Sofía no tuvo intención de ofenderte. Está muy estresada, y, bueno, a veces dice cosas que suenan peor de lo que son. Miré a Sofía, que bajaba la vista, fingiendo vulnerabilidad. Lo siento si te hice sentir mal, murmuró. De verdad. Por un momento, quise creerle. Pero entonces Elena añadió, espero que este pequeño malentendido no afecte la boda. Daniel es un buen muchacho, y Sofía lo ama. No deberías interponerte entre ellos por un comentario sin importancia. Ahí lo entendí todo. No habían venido a disculparse. Habían venido a hacerme callar. No me estoy interponiendo en nada, dije despacio. Solo quiero que mi hermano sepa quién es la persona con la que planea casarse. Elena soltó una risita corta, llena de condescendencia. Ay, cariño, todos decimos cosas feas en momentos de tensión. Tú deberías ser más comprensiva. Eres su hermana, deberías alegrarte de que Daniel haya encontrado a alguien como Sofía. Como Sofía, precisamente, es lo que me preocupa, respondí, sin bajar la mirada. Elena apoyó las manos sobre la mesa y se inclinó hacia mí. Su perfume era intenso, casi sofocante. Escúchame, muchacha. No ganas nada con esto. Si sigues alimentando conflictos, vas a quedar como la celosa, la envidiosa. Y créeme, nadie se pondrá de tu lado. Deja que se casen, sonríe para las fotos y sigue con tu vida. Es lo más inteligente que puedes hacer. Su tono era tan firme, tan controlado, que por un instante sentí miedo real. Me limité a recoger mi bolso y levantarme. Creo que ya he escuchado suficiente. Sofía levantó la vista por primera vez, y en su rostro ya no quedaba rastro de arrepentimiento. Solo sonrió, satisfecha, como si esa reunión fuera parte de un plan. Nos vemos en la boda, Laura, dijo, casi como una amenaza disfrazada de cortesía. Salí de allí con el corazón acelerado. El aire de la calle me golpeó, frío y húmedo. Caminé sin rumbo, intentando procesar lo que acababa de pasar. Todo indicaba que Sofía no iba a dejarlo pasar. Y lo peor de todo era que contaba con el respaldo de su madre. Esa noche, Daniel volvió tarde. Se notaba más tranquilo, aunque agotado. Me contó que Sofía le había escrito varias veces pidiéndole que hablaran. Dice que se siente mal, que quiere arreglar las cosas. Prometió disculparse contigo, dijo él, sin saber que esa disculpa falsa ya había ocurrido. No quise decirle nada todavía. Sentí que si lo hacía, ella volvería a girar todo a su favor, como ya había hecho antes. Pero el siguiente golpe llegó pronto. 2 días después, empecé a recibir mensajes de familiares y amigos en común preguntando si era cierto que yo había inventado cosas sobre Sofía por celos. Uno incluso me escribió diciendo que Sofía había llorado frente a ellos, contando que yo la acosaba y que estaba intentando romper la boda. No podía creerlo. En cuestión de horas, su versión de la historia se había extendido como un virus. Llamé a Daniel, desesperada. Está diciendo mentiras sobre mí, Dan. Que la estoy persiguiendo, que la insulto. Que tú la estás dejando porque yo te manipulo. Del otro lado del teléfono hubo un silencio largo. No te preocupes, ya sé lo que está haciendo. La gente puede hablar lo que quiera, Laura. Yo sé la verdad. Pero su voz sonaba apagada, como si el peso de todo lo que estaba pasando lo estuviera aplastando. Me dolía verlo así. Quería protegerlo, pero cada movimiento que hacía parecía empeorar las cosas. Los días siguientes se sintieron eternos. Sofía no se detuvo. Subía fotos viejas con Daniel, con frases melancólicas del tipo a veces, el amor más puro es el que lucha contra los celos ajenos.
Comentarios que la gente interpretaba como indirectas hacia mí. Había conseguido cambiar el relato. Ahora ella era la víctima, y yo, la villana. Una tarde, mientras Daniel estaba en el trabajo, llamaron al timbre. Al abrir, encontré un sobre en el suelo. Dentro había una nota escrita a mano. Si sigues metiéndote entre nosotros, te vas a arrepentir. No había firma. Solo esas palabras, escritas con tinta roja. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Llamé a Daniel enseguida, pero no quise asustarlo. Le dije solo que alguien había dejado un mensaje raro y que quizá deberíamos hablar. Esa noche, cuando llegó, le mostré el papel. Lo leyó en silencio, con el ceño fruncido, y luego lo rompió en pedazos. Ya basta, dijo. Esto termina ahora. Y en ese instante supe que Daniel había tomado una decisión. No dijo cuál, pero la forma en que salió de casa, con el rostro endurecido y el teléfono en la mano, me dio un presentimiento claro. No iba a dejar que Sofía siguiera manipulando nuestra vida. Pero no tenía idea de cómo pensaba hacerlo. Daniel volvió pasadas las 10 de la noche. Yo lo esperaba en el sofá, sin atreverme a preguntar nada. Su rostro estaba sereno, pero había algo distinto en su mirada, como si hubiera tomado una decisión que lo había dejado vacío. Se dejó caer frente a mí, apoyó los codos en las rodillas y exhaló lentamente. Fui a verla, dijo al fin. A Sofía. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Y le mostré la nota. No lo negó. Dijo que solo quería asustarte un poco, para que dejaras de meterte. Lo dijo como si fuera una broma, como si estuviera perfectamente justificado. Me quedé en silencio. Sabía que Sofía era manipuladora, pero no imaginé que llegaría tan lejos. Daniel continuó, con la voz cada vez más baja, y cuando le dije que esto era el final, que no podía seguir con alguien capaz de hacer algo así, sonrió. Dijo que no me atrevería, que sin ella no sabría qué hacer con mi vida. Que la boda seguiría, conocí mi familia. Sus manos temblaban. Le dije que no habría boda, que ya había cancelado todo. Lo miré con los ojos muy abiertos. ¿Lo hiciste? Asintió. Fui al salón, al fotógrafo, al restaurante. Todo. Llamé a cada proveedor. Todo se detuvo hoy. Me quedé sin palabras. No sabía si sentir alivio, tristeza o miedo por lo que vendría después. ¿Y ella? Gritó, lloró, me insultó. Intentó hacerme sentir culpable. Dijo que la había humillado. Pero lo único que podía pensar era en ti, Laura. En cómo permití que alguien así te tratara así tanto tiempo sin darme cuenta. No supe qué decir. Me levanté y lo abracé. Él se quedó quieto unos segundos antes de dejarse caer contra mí, agotado. No quería que terminara así, murmuró. Pero no voy a construir una vida con alguien que desprecia a mi familia. Esa noche, por primera vez en meses, dormí tranquila. Sin miedo a los mensajes, sin esa ansiedad constante en el pecho. Pero la paz no duró demasiado. Al día siguiente, las redes estaban inundadas de publicaciones de Sofía, frases dolidas, fotos de la boda cancelada, historias llorando frente a la cámara. Y, por supuesto, los comentarios, gente compadeciéndola, atacando a Daniel y a mí. Intenté ignorarlo, pero cuando vi una publicación suya donde decía, a veces, la envidia destruye el amor más puro, algo dentro de mí se quebró. No era solo rabia, era impotencia, porque aunque la verdad estaba de nuestro lado, ella era experta en manipular la percepción de los demás. Daniel me pidió que no respondiera a nada, y así lo hice. Se mantuvo firme, aunque lo veía cada día más cansado. En el trabajo, tuvo que enfrentar preguntas incómodas. Algunos incluso insinuaban que había engañado a Sofía o que la dejó por presiones familiares. Él no desmintió ni explicó nada. Simplemente dijo, no todo lo que se publica es verdad. Un par de semanas después, Sofía se mudó a otra ciudad. Su madre, Elena, intentó contactarlo varias veces, pero Daniel no contestó. Un día, finalmente, recibió una carta por correo. La abrimos juntos. Era de Sofía. La carta comenzaba con disculpas, pero no eran sinceras. Decía que había actuado por amor, que sus palabras hacia mí habían sido producto del estrés y la inseguridad, y que lamentaba que todo se hubiera malinterpretado. Lo más perturbador era cómo hablaba de Daniel. Sé que volverás a mí cuando entiendas que solo yo puedo amarte de verdad. Él leyó hasta el final. Luego la rompió sin decir palabra. Ya no hay nada más que entender, murmuró. Con el tiempo, las cosas empezaron a calmarse. Los rumores se apagaron, la gente dejó de preguntar, y Sofía desapareció de las redes. Pero las secuelas quedaron. Daniel tardó meses en recuperar su tranquilidad. A veces lo encontraba mirando al vacío,
pensativo, como si intentara entender cómo alguien que amó tanto había podido hacer tanto daño. Un día, mientras caminábamos por el parque, me dijo algo que nunca olvidaré. Si no fuera por ti, habrías seguido adelante. Me habría casado con ella y habría pasado mi vida sintiéndome pequeño, sin saber por qué. Tú me abriste los ojos, Laura. Sonreí, aunque una parte de mí aún dolía. No hice nada especial. Si lo hiciste, insistió. Aguantaste su crueldad solo para no hacerme daño. Y aún así, cuando todo se derrumbó, seguiste aquí. Eso dice más de ti que de cualquiera de los que intentaron hundirte. Después de eso, dejamos de hablar de Sofía. La vida siguió. Él se enfocó en su trabajo, en reconstruir su paz. Yo volví a la rutina, aunque a veces, al ver parejas en la calle, pensaba lo frágil que puede ser la felicidad cuando se construye sobre mentiras. Pasaron unos meses, y una tarde, mientras revisaba mi correo, encontré un sobre sin remitente. Dentro había una foto, era de la boda que nunca se celebró. En la imagen, Sofía estaba vestida de blanco, posando sola en un jardín. En la parte de atrás, con la misma letra de la nota anterior, alguien había escrito: debería haber sido perfecto. No le mostré la foto a Daniel. No porque quisiera ocultársela, sino porque supe que, al hacerlo, solo le devolvería un pedazo de un pasado que ya estaba intentando dejar atrás. La rompí, respiré hondo y la tiré a la basura. Desde entonces no volvimos a saber de ella. Pero a veces, cuando paso frente a esa cafetería donde todo cambió, recuerdo cada detalle. Su voz, su sonrisa falsa y el instante exacto en que Daniela escuchó decir aquellas palabras que lo despertaron del engaño. Eres demasiado fea para mi boda. Nunca olvidaré esa frase. No porque me doliera, que sí lo hizo, sino porque fue la chispa que reveló lo que se escondía detrás del barniz de perfección que Sofía había construido. Y aunque me costó lágrimas, ansiedad y noches sin dormir, también fue el principio del fin de una mentira que podría haber destrozado a mi hermano. Hoy, cuando miro atrás, entiendo que a veces la vida te obliga a pasar por la oscuridad para reconocer quiénes realmente te aman y quiénes solo quieren verte como un adorno en su mundo. Daniel está bien ahora. Incluso ha vuelto a sonreír como antes. Hace poco conoció a alguien nuevo, una chica sencilla, amable, sin pretensiones, y aunque al principio tenía miedo de abrir su corazón otra vez, poco a poco se permitió hacerlo. Y yo, cada vez que los veo juntos, siento algo parecido a la paz. Porque sé que al final, después de todo el dolor, el amor verdadero no necesita brillar. Solo necesita ser sincero. Así terminó la historia de una boda que nunca fue, y de una familia que, por fin, aprendió a reconocer el valor de la verdad sobre las apariencias.